presencia de Jesús se aviva en Tierra Santa. Teniendo en cuenta los estudios recientes, se explicarán con sencillez los lugares evangélicos más importantes para facilitar la cercanía del Señor. Gran parte de la vida de Jesús sucedió en los lugares que veremos. Primero el sur de Galilea, después el lago de Tiberíades y Sicar. En tercer lugar, Belén y sus alrededores. Y finalmente, Jerusalén. Mediante esta panorámica se desea dar algunas ideas sobre el entorno de Nazaret, situada en una región que tenía más importancia de lo que se suele pensar. La Baja Galilea está situada entre el mar Mediterráneo al oeste y el río Jordán y el lago de Genesaret al este. La distancia entre estos dos límites es de unos 60 kilómetros en línea recta. Como a la otra orilla del Jordán prácticamente todo era desierto, Galilea constituía un paso importante para unir Judea y Egipto con las culturas de Europa y de Oriente Medio. La geografía de Galilea es sencilla. Al sur se encuentran los montes de Gelboé y la cordillera del Carmelo. Subiendo desde el sur se abre el amplio valle de Esdrelón, interrumpido primero por alturas aisladas como el pequeño Hermón y el monte Tabor. Hacia el norte se hallan unas colinas que se van haciendo más consistentes hasta constituir la zona montañosa de la Alta Galilea. Varias ciudades importantes dominaban esta región de Galilea: Tolemaida, Séforis, que era la capital de Galilea, Megido, Escitópolis y Tiberíades. Eran ciudades helenísticas o muy romanizadas. También proporcionan una idea del comercio y vitalidad de la región las calzadas romanas de primer orden que aquí se encuentran. Dos calzadas cruzaban Galilea de norte a sur, casi en línea recta, la que bordeaba el Mediterráneo y la que lindaba con el río Jordán y el lago Genesaret. Otras calzadas unían estas dos y se centraban en Séforis. Cerca de Megido, a la derecha, nacía la calzada de la montaña, que atravesaba Samaria y llegaba a Jerusalén. Esta calzada es la que, según indica el Evangelio, siguió la Virgen María para visitar a su prima Santa Isabel. Abundaban las aldeas, pero aquí, además de Nazaret, solo se señalan Naim, Caná y Cafarnaúm. Nazaret. Aquí, hace más de 20 siglos, el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos. La frase del Evangelio de San Juan que dice: "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros", cobra una especial actualidad en Nazaret. Basílica de Nazaret, construida entre los años 1960 y 1969. Entonces se realizaron importantes trabajos arqueológicos que muestran cómo en este lugar ha habido culto desde los primeros siglos del cristianismo. En la amplia nave de su cripta se conserva el lugar de la Anunciación. Una gran sala alberga restos de las construcciones de los siglos IV y XII que rodean la gruta situada en el centro, habitación de fondo de la casa de la Virgen María. Aquí, el arcángel Gabriel le dijo a la Virgen cuál era la voluntad de Dios sobre ella. Santa María dijo que sí, con plena libertad. Entonces, el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, se encarnó en el seno de la Virgen María. El Verbo, que es Dios verdadero, se hizo verdadero hombre, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. El altar tiene una inscripción que indica: "Aquí el Verbo se hizo carne". Agradecemos a Dios tan gran misterio. En el sagrario que se encuentra detrás del altar, Jesús está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nuestra Madre la Virgen fue aquí el primer sagrario con Jesús en su seno. En Nazaret se reviven de modo especial los 30 años que aquí vivió Jesús trabajando como un artesano. Explica a San José María Escrivá: esos años ocultos del Señor no son algo sin significado, ni tampoco una simple preparación de los años que vendrían después, los de su vida pública. Desde 1928 comprendí con claridad que Dios desea que los cristianos tomen ejemplo de toda la vida del Señor. Entendí especialmente su vida escondida, su vida de trabajo corriente en medio de los hombres. El Señor
quiere que muchas almas encuentren su camino en los años de vida callada y sin brillo. Desde el norte de Nazaret, a la izquierda, se ve un bosque situado en la parte superior de una colina que se alza al sur. Se encuentra a unos 20 minutos caminando desde aquí. A continuación iremos a ese mirador. El Evangelio nos muestra a Jesús dando gracias a Dios Padre por la belleza de un lirio silvestre. En lugares semejantes a este, resulta fácil considerar al Señor haciendo oración sobre el amor con que Dios creó el mundo. En primer término está el valle de Esdrelón, y al fondo se alza el pequeño Hermón. A la izquierda, en la parte inferior, se vislumbra la cañada por donde se iba de Nazaret al valle para proseguir hacia el sur. Y ya en el valle se ve el camino de la cañada que existía en la época romana. Por él bajaban los habitantes de Nazaret y entre ellos Jesús, María y José, cuando se dirigían hacia el sur, a Jerusalén, por ejemplo. Al pie del monte del pequeño Hermón, Naim, donde Jesús resucitó al hijo único de una viuda. Desde la parte baja del pequeño Hermón se divisa el Tabor, donde Jesús se transfiguró para confirmar en la fe a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. La altura del monte Tabor es de 588 metros, aunque parece más elevado porque destaca sobre la llanura. Desde el Tabor se contempla un amplio panorama del valle de Esdrelón. A la derecha, casi oculta por el árbol, está la ciudad de Nazaret. La vista aérea de Séforis muestra las abundantes excavaciones que han destacado la importancia de esta ciudad, a la que acudían con frecuencia todos los habitantes de la zona. De Nazaret prosigue la calzada romana hacia Tiberíades. Caná se encuentra a unos 6 kilómetros de Nazaret, desde donde está tomada esta fotografía. En Caná, Jesús realizó su primer milagro al convertir el agua en vino en la celebración de una boda. No se sabe el lugar exacto de esa boda, pero se ha alzado esta iglesia para conmemorar lo sucedido. La Virgen María le indicó a Jesús que faltaba el vino, y llena de fe, dijo a los sirvientes: «Haced lo que Él os diga». Por ese primer milagro, señala el evangelista, los discípulos creyeron en Jesús. Cuando no se conoce una región es fácil desorientarse, por sencilla que parezca la explicación. Por eso puede ser útil repasar los lugares que se han visto, y que también conocía Jesús por haber vivido aquí gran parte de su vida. Nazaret, el valle de Esdrelón, Naim, el pequeño Hermón y el monte Tabor, después Séforis y Caná. Desde Caná descendía la calzada romana durante unos 25 kilómetros hasta llegar a Tiberíades, situada en la orilla del lago de Genesaret, que veremos a continuación. El lago Genesaret, o de Tiberíades, o mar de Galilea, pues de estos modos es llamado en los evangelios, mide 12 kilómetros de ancho por 21 de largo. Sus aguas están a 209 metros bajo el nivel del mar. Desde Tiberíades recorreremos la orilla oeste con Tabga, la colina de las Bienaventuranzas y Cafarnaúm. Luego cruzaremos el río Jordán para ir a la antigua Betsaida. Después del milagro de la boda en Caná, Jesús bajó con su madre y sus discípulos a Cafarnaúm y pasaría por un lugar cercano a este, situado en la calzada romana que lleva a Cafarnaúm. En primer término, la ciudad de Tiberíades, fundada hacía pocos años y ya nombrada capital de Galilea en lugar de Séforis. El lago de Genesaret y la otra orilla, que por ser más escarpada estaba casi deshabitada. Vista de Tiberíades hacia el norte. A la izquierda se divisa un edificio blanco en lo alto de una colina. Es la iglesia de las Bienaventuranzas. A la derecha hay un bosque junto a una orilla. Allí está Cafarnaúm. Desde la iglesia de las Bienaventuranzas hasta Cafarnaúm se tarda unos 15 minutos caminando. La colina de las Bienaventuranzas vista desde el lago. En la parte baja de esa colina, en el tiempo de Jesús, se encontraban 7 fuentes, de las cuales actualmente se conservan 5. Esas fuentes creaban un pequeño vergel con árboles muy variados. Actualmente el lugar se llama Tabga. Tabga. Esta pequeña iglesia se ha edificado para conmemorar la aparición de Jesús resucitado a los apóstoles.
Sucedió al amanecer, cuando los discípulos del Señor, después de una noche sin pescar nada, volvían a un lugar de esta zona. Cuando los apóstoles estaban todavía en la barca, a una distancia de tierra de unos 200 codos, esto es, a unos 100 metros, se les apareció Jesús resucitado en la orilla, y les dijo que echaran las redes. Ellos obedecieron, y Jesús realizó el milagro de la segunda pesca milagrosa.